Como les dijimos, queridos amigos, estamos con nuestra invitada María Eva Ayala, licenciada María Eva Ayala. Es una habitué de nuestro programa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, tú eres una de las más prestigiosas, digamos, sociólogas de Mar del Plata en la relación con encuestas, relevamientos, toda la parte política. Contanos un poquito cómo está la información en el orden local. Empecemos por el orden local, ¿no? Después el provincial y el nacional. La última información que tenés, ¿qué tendencia hay, qué percepción tenés? Bien, previo al cierre de listas fue el último trabajo cerrado, la muestra cerrada que tenemos en la consultora, lo que nos permitía observar una buena recepción, una buena percepción sobre la gestión del actual intendente, posicionándolo de forma positiva frente a las próximas elecciones. O sea que ha crecido mucho el intendente entonces en relación a cómo venía antes, ¿no? Vino creciendo, sí, vino gestando un crecimiento y sosteniendo alguna imagen positiva. De modo que nos permitía observar un buen posicionamiento del intendente. En este sentido, digamos, tanto en el orden nacional como en el orden local, lo que sí tenemos en consideración tiene que ver con esto que muchas veces indagamos vinculado con la continuidad o el cambio. Es un buen indicador para nosotros, no porque le hagamos una lectura lineal a esto de la continuidad del cambio o que tenga que ver con aquellas comunicaciones de campaña, sino que nos permite observar algún posicionamiento por parte del electorado sobre aquello que los podría incitar en una primera instancia a gestar un voto vinculado con el cambio. Ahora, ¿esto qué trae aparejado? Justamente que, incluso si uno lo puede observar en su vida cotidiana, en una cuestión muy particular y muy personal, ejecutar cambios, finalmente llegar a esa instancia del cambio, es todo un proceso. Ahora, la gente cuando dice el cambio, ¿qué quiere? ¿El cambio por el cambio mismo? ¿El cambio porque está gastada la figura personal del gobernante en cualquiera de las jurisdicciones que hablemos? El cambio porque quiere cambiar la filosofía e ideología de aquel que conduce. ¿Cuáles son? O una figura nueva, algo nuevo, porque está cansado del que está gobernando desde hace tanto tiempo. Hay una multiplicidad de factores por los que el electorado empieza a hablar de cambio, pero en principio tiene que ver con esto que los incita a pensar en alguien nuevo, a pensar en una renovación, a pensar en esto de que deberíamos tener algunas cuestiones, o deberíamos ver algunas cuestiones diferentes. Ahora, lo que me parece interesante que podamos marcar es que luego esto muchas veces no se traduce en un voto de cambio real, sino que, digamos, hay una instancia donde hay un análisis nuevo sobre nuestros candidatos, un análisis nuevo sobre las propuestas concretas, y desde ahí realmente surge esta decisión final. O sea que, en definitiva, hay, porque eso se ha dado, no es la primera vez que se da, ¿no es cierto?, este tema del cambio. Es como que se genera toda una corriente del cambio, y cuando el electorado va a votar, ¿cuál es porque para mí el elemento más determinante es el bolsillo y la economía? Bueno, muchas veces el tema de la economía tiene que ver finalmente con qué cambios se generan alrededor de una situación de cierto equilibrio o armonía económica. María Eva, no sé si vos te acordás, ya hace bastantes años, pero cuando la reelección de Menem, el que lo enfrentaba era Bordón, era el cambio. Si bien venía del mismo partido, ¿no? Había hecho, en ese momento era el Frente Grande con él, estaba como es el vicepresidente que renunció después, Álvarez, Chacho Álvarez y él. Habían formado una coalición, en la interna el candidato a presidente fue él. Y
venía muy bien en las encuestas, excelentemente bien. Hablamos de época de convertibilidad. Exactamente. Y en las 3 últimas semanas, Menem lo saca a Cavallo a hablar de la convertibilidad y a recorrer el país. Y volcó total y absolutamente la opinión de la gente, ganó Menem, y ahí fue reelecto Menem. Bueno, fíjate que en ese momento, en los 90, estábamos en el apogeo de la sociedad de consumo argentina. Sí, ya estamos hablando del 95. Ya pero veníamos acostumbrados. Habíamos pasado el boom del consumo, sí, que fue el 92, después, cuando se instala la convertibilidad, 92, 93, 94. Veníamos de absorber la crisis mexicana. Ahí había Pero ahí justamente, fíjate, es decir, pensar en el cambio, cuando veníamos de vivir una situación de cierta estabilidad, con una situación de consumo importante, claro, pensar en el cambio era un riesgo. Digamos, ¿qué venía después del cambio? ¿Qué elegíamos, claro, realmente en ese cambio? Creo que acá se empieza a dar una situación bastante parecida, donde uno se posiciona en principio queriendo pensar, bueno, hay una instancia de continuidad o una instancia de cambio, y ese cambio implica muchas más cosas que ese voto por la continuidad. Y entonces ahí es donde aparece aparece ese voto, ¿no? Y esas instancias de decisión de ese voto, esto que vos planteabas, bueno, ¿y qué empieza a incidir para finalmente tomar esa decisión? Donde se da ese voto más pensado, si querés, que de hecho nosotros lo tenemos evaluado, es decir, casi un 30% de voto de último momento, que es un voto que en términos generales es un voto más evaluado, más pensado, más revisado, y es aquí donde, si bien puede Pero ese voto, ¿qué porcentaje es? Un 30%. Un 30%. No define la elección. No define la elección, sin embargo es un voto, es un piso importante de decisión entre viernes, sábado y domingo de la elección. Con lo cual, poder observar finalmente cómo se va a comportar ese electorado, que lo que nosotros observamos muchas veces es que tiene una tendencia distinta a la que viene generando la decisión, ¿no? El voto decidido que venimos observando, termina de inclinar algunos puntos adicionales que pueden ser una sorpresa en la elección. Claro, porque en este caso nosotros vemos que hay, a ver si yo me equivoco, si tomamos una foto en el último trimestre del año pasado, o el último semestre, y tomamos una foto ahora, 30 días, ¿no? Hay evidentes cambios, ¿no? O sea, allá la economía andaba mal, mejor dicho, convulsionada, el dólar blue se disparaba, la gente estaba medio enloquecida, había disminución de las ventas, disminución de la actividad, había nerviosismo en la gente. Apostaban al cambio, apostaban a lo nuevo, fuera uno u otro, pero lo nuevo. ¿Hoy están así la situación? ¿O la gente está pensando un poco? Bueno, Macri habla del cambio, el cambio, porque él dice, yo soy el cambio. Y la gente está convencida que lo mejor es el cambio, ahora que las cosas están tranquilas. Y si viene Macri y pega un sablazo de devaluatorio, abre la importación y volvemos a lo de antes. Hay mucha gente que la piensa así, ¿no? Claramente una evaluación, ¿no? Es decir, un posicionamiento frente a una elección, cuando sabemos que tenemos todavía 8 a 10 meses por delante para revisarlo, tiene un nivel de compromiso diferente con lo que podría eventualmente hacer. Más allá de que el contexto no acompañaba claramente y que se estaba generando una situación, si querés, comunicacional en este sentido bastante profundizada en términos negativos. Pero cuando nos vamos acercando, por eso muchas veces nosotros decimos que las PASO nos permiten, ¿qué nos permiten? Generar un primer escenario, un primer acercamiento, un primer conocimiento, ponernos en temas sobre las elecciones para luego llegar a las generales con otro tipo de decisión. O sea, en esta situación actual, digamos, ¿cómo en el orden local, de acuerdo a lo que tenías antes del cierre de listas y un poco la tendencia
¿Cómo estaría posicionada cada uno de los candidatos? O sea, Pulti, Baragiola, Arroyo principalmente, creo, ¿no? Exactamente. El intendente tenía un posicionamiento con alguna ventaja importante sobre Baragiola y Arroyo. En ese momento no estaba definido cuál era el posicionamiento del concejal Arroyo, con lo cual la evaluación tiene... Va con el PRO, van juntos. Exactamente. Hay que ver si suma, porque no siempre es lineal y matemático. No siempre es lineal y matemático, no siempre quizás sea el mismo electorado. Lo que tiene con respecto a las alianzas que se han gestado a nivel local es que los tres candidatos tienen un conocimiento previo importante, con lo cual han construido desde su imagen personal un posicionamiento que los exime de alguna manera del espacio político en principio en el cual se han posicionado. Luego el resto podría sumar eventualmente alguna adhesión más. Y muy cortito para terminar, provincia está bastante indefinido. La provincia está indefinido, el escenario anterior era absolutamente distinto al que finalmente cerró, con lo cual habría que seguir evaluando cuál es. ¿Y Nación? Está un poquito más. Y Nación, hay una diferencia a favor de Daniel Scioli, que daban unos 5 puntos, 35 a 30 con Macri. Sí, aproximadamente hay una diferencia en ese orden. Bajó mucho Massa. Con Massa un poco con alguna distancia mayor y alguna recuperación en estas últimas semanas que se empieza a observar. Bueno, cuando termines, antes de las PASO, vamos a invitarte nuevamente para que nos cuentes cómo han sido los resultados de la última compulsa. Muy bien, ¿cómo se Te agradecemos, María Eva, como siempre. Gracias. Muy amable. Enseguida volvemos con ustedes.